Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre Segunda de Timoteo. Pero antes de pasar al sermón propiamente, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que nos hable a través de su palabra, que abra nuestros oídos, nuestros corazones y que nos confronte con la verdad de su palabra, que nos ayude a entendernos como Él nos ve, que nos ayude a entender la realidad como Él la ve y que nos ayude a someternos a su voluntad, sabiendo que como seres caídos luchamos continuamente con los deseos de Dios, con los planes de Dios y queremos imponer continuamente nuestra voluntad sobre la de Él. Vamos a pedirle hoy que, dado el tema que vamos a estar hablando, que es cómo mantener el rumbo en medio de las pruebas, Él hablando en nuestro corazón, Él nos haga sumisos para recibir su palabra y estar dispuestos, como estuvo el apóstol Pablo y como tantos discípulos, tantos cristianos a lo largo de la historia han estado dispuestos a servir al Señor con un corazón alegre aún en medio de las pruebas. Vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Padre, te damos las gracias porque eres santo, porque eres bueno, porque eres, Señor, todopoderoso, creador, porque siendo tú quien eres, teniendo el poder que tienes y no teniendo por qué hacer lo que hiciste en esa cruz, Señor, por pura gracia, Señor, nos rescataste, por pura gracia pagaste el precio y nos diste esta oportunidad tremenda, Señor, de ser tus discípulos, de ser tus siervos, de servirte, de ser los mensajeros de tu evangelio. Te damos el honor, te damos la gloria y pedimos, Señor, que este día abras nuestros corazones y nos permitas recibir tu palabra con una actitud sumisa. Haznos siervos dispuestos, Señor. Haz de nosotros esos siervos que tú quieres que seamos para que estemos, Padre, siempre preparados, siempre listos, siempre dispuestos a compartir tu palabra, a servir a tu cuerpo y a ser esos, Señor, instrumentos de salvación que tú quieres que nosotros seamos. Estemos dispuestos a compartir el evangelio y a pagar el precio que sea por hacerlo, sabiendo que nuestra recompensa es eterna y que cualquier cosa que podamos pasar acá, Señor, es temporal, es pasajera y no se compara con la gloria que nos espera, Señor, cuando estemos contigo. Te damos el honor y la gloria y ponemos este tiempo delante de ti en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok. Como les dije, hoy vamos a continuar con nuestra serie en Timoteo y vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo capítulo de la carta. Vamos a comenzar la lectura de hoy en el versículo 8. Vamos a estar leyendo los versículos 8 al 10. Y la palabra de Dios dice así: No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Como hemos estado viendo a lo largo de estas 6 semanas que hemos estado estudiando la carta, hoy es el 7º sermón. Todos los cristianos tenemos un llamado común de hacer discípulos de todas las naciones para la gloria de Dios. Ahora, es una realidad que cuando las dificultades, que cuando el sufrimiento, cuando las aflicciones se hacen más presentes en nuestra vida, nuestra capacidad y nuestra disposición para mantenernos firmes en ese llamado de hacer discípulos se van viendo afectadas. Y el hecho es que si no hacemos nada al respecto, terminamos más enfocados en nuestro propio dolor, en nuestra propia circunstancia, en nuestras propias angustias, que en cumplir la tarea para la cual fuimos llamados. Y tal vez lo más preocupante del asunto es que
el sufrimiento y las aflicciones en la vida de un verdadero discípulo de Jesucristo, un discípulo que está dispuesto a cumplir con la gran comisión, no son la excepción, son la regla. Y además las aflicciones y las preocupaciones que cualquier persona pudiera tener en este mundo, además de esas aflicciones que todo el mundo vive, un cristiano que está comprometido con compartir el Evangelio y está deseoso de que el Señor lo utilice, de ser un instrumento útil para su gloria, de ser un instrumento útil en sus manos, va a enfrentarse inevitablemente a dificultades que la gente del mundo no tiene que enfrentar. Y no sé cómo se sentirán ustedes, no sé qué piensan ustedes al respecto, pero yo me atrevería a decir que una de las preguntas más comunes que todo discípulo de Cristo se ha hecho en medio de las pruebas es: ¿qué hago, Señor? Quiero alabarte, quiero servirte, pero me siento frustrado, me siento atorado, estoy perdido, Señor, no sé hacia dónde ir. Padre, estoy abrumado con las cosas que están pasando, estoy abrumado con las pruebas que estoy viviendo y no sé qué hacer. Yo les pregunto, ¿se han hecho ustedes alguna vez un cuestionamiento como este? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez algo similar? ¿Se han sentido frustrados, se han sentido atorados o perdidos en medio de las pruebas o en medio de las aflicciones sin saber qué hacer para realinearse nuevamente con la voluntad de Dios, para alinearse nuevamente con la voluntad del Señor, con esa voluntad que Él tiene para nosotros como su iglesia, como su pueblo? En el pasaje que vamos a leer hoy, que vamos a estudiar hoy, Pablo contesta esta pregunta de una manera muy clara y muy concisa y básicamente nos presenta 3 claves para mantener el rumbo en medio de las pruebas y las aflicciones. Así que, sin decir más, vamos a pasar a la primera prueba, que la encontramos en el versículo 8 y es la primera clave, la encontramos en el versículo 8 y es: enfócate en Jesús. La primera parte del versículo 8 dice: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Pareciera de alguna manera evidente que todo cristiano debe recordar continuamente a Jesús. A fin de cuentas, Él es nuestro Salvador, Él es la cabeza de la iglesia, Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Sin embargo, si para Timoteo, que era el discípulo más cercano de Pablo, había sido además coautor de algunas de sus cartas, fue necesaria esa exhortación, debemos reconocer que para nosotros una exhortación como esta es igualmente necesaria. Enfócate en Jesús, no dejes de recordar a Jesucristo. Amados, ninguno de nosotros estamos libres de la influencia pecaminosa de nuestro corazón, ese corazón que nos arrastra a pensar más en las cosas del mundo que en Jesús. Y cuando hablo de pensar en las cosas del mundo, no me refiero necesariamente a cosas que son inherentemente malas o a cosas materiales que captan nuestra atención. Es un hecho que las preocupaciones y las aflicciones del día a día roban nuestra atención, nos distraen, nos llevan a olvidarnos de lo que es realmente importante. Y lo mismo ocurre con esas actividades que nos gustan, con esas actividades que nos distraen y que pueden terminar acaparando no solo nuestro tiempo, sino nuestros pensamientos. Pensando en todo esto, en cómo el mundo es capaz de conectar con nuestra naturaleza pecaminosa y distraernos, sea a través de las aflicciones, sea a través de los placeres, sea a través de las preocupaciones. Pablo le dijo a Timoteo: no dejes de recordar a Jesucristo. Pero no solo le dijo: no dejes de recordarlo. Pablo fue muy específico al aclarar a quién debía recordar. Él dijo: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Fíjense que Pablo fue enfático. Amados, no se trata de recordar a un Jesús que nosotros podamos haber fabricado en nuestra mente. No se trata de un Jesús que nosotros nos imaginamos. Se trata del único, del verdadero, del que se reveló a sí mismo a través de las Escrituras y que cumplió al pie de la letra todo lo que esas mismas Escrituras habían predicho sobre él. Pablo hizo mención básicamente en este texto de 2 aspectos cruciales que nos hablan de la identidad de Jesús. Por un lado,
descendiente de David, con lo que se refería a que Jesús efectivamente fue el Mesías prometido al pueblo judío. Ese Mesías que Dios prometió a los israelitas a todo lo largo del Antiguo Testamento, cuya identidad divina y cuyo ministerio redentor fue descrito con exactitud, con precisión en innumerables pasajes de los libros históricos, de los profetas, de los salmos. La identidad de Jesús fue revelada progresivamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ese descendiente de David, ese Jesús que se presentó a sí mismo a través de las Escrituras, es al que debemos recordar. Y en segundo lugar, levantado de entre los muertos, lo que nos recuerda que Él consumó de manera definitiva el plan de redención que Dios comenzó a anunciar desde el Génesis, justo cuando el hombre cayó, y que por ende hoy nuestro Salvador no falleció en una cruz, no quedó sepultado en una tumba. Nuestro Salvador está vivo y sentado en el trono. Fue rescatado, fuimos rescatados, y luego de haber sido rescatados, Él resucitó de entre los muertos, consumó lo que debía ser consumado y ahora está vivo y sentado en el trono. Dicho de manera sencilla, hermanos, el Jesús al que nosotros debemos recordar día a día es el que describen las Escrituras. Si en lugar de eso recordamos, es una versión personal de Jesús, una versión fabricada por nosotros que no se acopla a lo que dice la Biblia, estaremos literalmente, por un lado, perdiendo el tiempo, pero por otro lado, ofendiendo a Dios, porque en lugar de alabarlo, estaremos idolatrando una imagen fabricada por nosotros, una imagen de un Mesías fabricado en nuestra mente, en nuestra imaginación. Así que la primera clave para mantener el rumbo en medio de las pruebas es recordar continuamente a Jesús, como Él se reveló a sí mismo a través de las Escrituras. Y la pregunta, a la luz de esta primera clave, es: ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos nosotros recordando a Jesús día a día o estamos más pendientes de las cosas del mundo? ¿A quién recordamos más? ¿A Jesús o a nosotros? ¿Lo que Él hizo por nosotros en la cruz o lo que nosotros queremos que Dios haga por nosotros? Recordamos ese Jesús que se hizo hombre, ese Jesús que se humilló, ese Jesús que estuvo dispuesto a pagar el precio máximo por nuestros pecados, ese Jesús que fue prometido y que vino a salvar y que nos pide: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O recordamos a un Jesús que nos puede sanar, que nos puede prosperar y que puede hacer de nuestra vida esa vida bonita que nosotros queremos que sea. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos recordando continuamente a Jesús? Vamos ahora a la segunda clave. La encontramos en la segunda parte del versículo 8 y el versículo 9. Y esta segunda clave es: enfócate en el poder de su palabra. Permítanme leer nuevamente esta sección. Este es mi evangelio, por el que sufro el extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Si nos encontráramos en una situación como en la que Pablo se encontraba, lo más natural es que cualquiera de nosotros nos preguntemos, en medio de toda esta circunstancia, en medio de todo este sufrimiento, ¿cómo seguiré sirviendo al Señor? ¿Cómo puedo seguir sirviendo yo al Señor si me siento derrotado y perdido? ¿Cómo voy a dar testimonio del poder de Dios? Ese testimonio de un Dios que salva si estoy paralizado en una cama, o si mi hijo acaba de morir, o si tengo una enfermedad incurable, o si acabo de perderlo todo a causa de un robo, a causa de un incendio, o si estoy pasando por una situación económica terriblemente difícil. ¿Por qué, si siento que estoy siendo fiel al compartir el Evangelio, mi servicio al Señor se tiene que ver afectado por todas estas circunstancias, por todas estas calamidades? Amados, recordemos que cuando Pablo escribió a Timoteo, estaba preso y encadenado por predicar
a Cristo. Estaba siendo tratado como un criminal. Pero lejos de quejarse, Pablo fue enfático al decir: yo estoy preso como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Hermanos, tenemos que recordar que como cristianos no ocurre absolutamente nada en nuestra vida que no sea utilizado por Dios para transformarnos a la imagen de Cristo y glorificar su nombre a través de nosotros. Es Él quien hace la obra en y a través de nosotros. Y es su palabra la que tiene el poder de transformar la vida de otras personas y de llevarlas de las tinieblas a la luz. Como dijo Pablo, aunque nuestro cuerpo esté encadenado, la palabra de Dios no está encadenada. Amados, el Evangelio, aún compartido en medio de la aflicción y el sufrimiento, sigue teniendo el mismo poder y la misma capacidad de salvar y transformar a otros. Incluso más, como dijo Dios mismo ahí en 2 Corintios capítulo 9, versículo 12, como le contestó a Pablo cuando Pablo pidió varias veces que le quitara el aguijón de la carne. El Señor le dijo: en medio de tu debilidad mi poder se perfecciona. Amados, no hay nada que no obre para el bien en la vida de aquellos que amamos a Dios, aquellos que hemos sido llamados según sus propósitos, aquellos que hemos sido llamados para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pensémoslo, dado que sin importar la situación en que estemos pasando, nuestro llamado es a ser discípulos y a edificar la iglesia. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es lo que como cristianos estamos utilizando para edificar a otras personas? Estamos utilizando nuestras experiencias, las técnicas que conocemos, los conocimientos que poseemos u otras cosas basadas en la sabiduría humana, o estamos basándonos en la palabra de Dios pura y simple, en esa palabra de Dios sin adulterar. ¿Qué es lo que estamos utilizando para edificar a otros? ¿Nuestro testimonio, nuestras experiencias, nuestros consejos o la palabra de Dios pura y simple sin adulterar? Recordemos que en medio de las pruebas, las personas nos verán solamente a nosotros, no a Cristo, a menos que compartamos la palabra de Dios. Si en medio de la aflicción, si en medio de la prueba, lo único que mostramos es nuestro carácter y nuestra conducta, la gente nos va a ver a nosotros y va a poner la mirada sobre nosotros. Recordemos que no es a nosotros a quien deben ver. Nosotros no tenemos el poder de salvar y de transformar a nadie. El objetivo es que miren a Cristo, y para que miren a Cristo tenemos que compartir la palabra, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que compartir la verdad con las personas. Vamos a pasar a la tercera clave. La encontramos en el versículo 10 y es: enfócate en la salvación de los que han de creer. Permítanme que lea ese versículo 10 nuevamente. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, fíjense cómo aún en el medio de las pruebas más terribles, encarcelado, encadenado, Pablo no perdió de vista lo que el Señor estaba haciendo a través de él. El foco de Pablo no estaba en él mismo. Pablo no estaba enfocado en lo que él quería, en lo que él deseaba. Su deseo como cristiano no era ser sanado, no era ser prosperado, sino ser utilizado por Dios para que otros alcanzaran la salvación. Y sabemos que para Pablo ser utilizado por Dios tuvo un costo tremendo. Lo estamos leyendo en esta carta y sabemos por Hechos de los Apóstoles y por las demás cartas todo lo que sufrió Pablo por servir al Señor. Amados, si había algo que Pablo tenía muy claro, era que su verdadera vida no estaba aquí. Él sabía que era un ciudadano del reino, un ciudadano de los cielos, un peregrino en este mundo. Él sabía que las aflicciones pasajeras que estaba experimentando no se comparaban con la herencia eterna que le esperaba en la presencia de Dios, con la herencia eterna que le esperaba en el cielo. Y a la luz de esta verdad tan
hermosa. Pablo se regocijaba en ser un instrumento de Dios para que otros también alcanzaran la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Él lo dijo: así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. La pregunta que debemos hacernos como cristianos es: ¿en dónde está puesta nuestra mirada? ¿En que Dios nos provea, nos prospere, nos sane, o en que nos utilice para que los que han de creer alcancen la salvación, aun cuando para eso tengamos que vivir situaciones difíciles? Amados, no existe un privilegio más grande que ser utilizados por Dios para que otros sean salvos. Y cuando eso ocurre en medio del sufrimiento, en medio de las aflicciones, el privilegio es aún mayor, porque podemos imitar, aunque sea en una mínima proporción, el sacrificio de Jesús, y nos vamos pareciendo más a Él en medio de nuestro dolor. Como hemos visto hoy, mantener el rumbo en medio de las pruebas no es algo que ocurre por sí solo. Como cristianos se nos ha dado las herramientas, se nos ha dado la posibilidad de tomar acciones para no alejarnos del llamado que hemos recibido, el llamado a ser discípulos para la gloria de Dios. Y en este pasaje Pablo nos ha dado tres claves para lograrlo. Los invito a que para finalizar el sermón de hoy recordemos lo que nos puede ocurrir si no hacemos caso a esas claves que Dios nos ha dado a través de este pasaje. En primer lugar, si no nos enfocamos continuamente en Jesús, nuestra naturaleza caída nos arrastrará hacia las cosas del mundo, nos distraeremos y nos desviaremos del llamado. En segundo lugar, si no nos enfocamos en el poder que tiene la palabra para salvar y transformar a otros, el peso de nuestras aflicciones nos llevará a creer que no podemos ser útiles a Dios en medio del dolor y caeremos en el error de dejarnos arrastrar hacia la desesperanza y la amargura. En tercer lugar, si no nos enfocamos en los que han de creer, en que los que han de creer alcancen la salvación, si no nos enfocamos en la salvación de aquellos que han de creer y dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa nos ponga a nosotros en el centro, entonces pasaremos la vida quejándonos por las pruebas en lugar de ver el inmenso privilegio que Dios nos da al permitirnos sufrir para su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por hablarnos a través de este pasaje, por confrontarnos, Señor, con una realidad tan común en la vida del cristiano. Como discípulos tuyos, Señor, hemos enfrentado muchas veces las pruebas y en medio de las pruebas hemos, Señor, enfrentado la desesperanza, la aflicción, la frustración. Nos hemos sentido perdidos, nos hemos sentido incapaces de llevar a cabo la tarea, Señor. Nos hemos desviado y hemos puesto nuestro corazón y nuestra vista, Señor, en las cosas tangibles y palpables de este mundo, olvidando que nuestra verdadera recompensa está contigo y que aquí somos peregrinos y extranjeros, Señor. Hoy queremos pedirte, Padre, que estas claves que nos has dado hoy a través de este pasaje, Señor, se hagan presentes en nuestra vida de una manera tan profunda, Señor, que continuamente estemos, Padre, retomando el rumbo en medio de las aflicciones, Señor. Que siempre, en cada segundo, en cada momento, recordemos a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Que recordemos siempre que el poder de la salvación está en tu palabra, en el Evangelio, Señor. Y que en medio de toda nuestra vida, en medio de todas nuestras realidades, Señor, debemos enfocarnos en la salvación de aquellos que han de creer. Así como Pablo dijo, todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que ellos alcancen la misma salvación, esa salvación eterna que ya nosotros hemos alcanzado, que nosotros, Señor, tengamos esa misma disposición, sabiendo que el tiempo que tenemos para vivir acá, Señor, es corto, es pasajero,
está lleno de aflicciones y lleno de sufrimiento, pero puede, Señor, ser de una importancia tremenda y podemos ser herramientas tuyas, Señor. Las cosas que hagamos acá como personas, Señor, y la manera en que impactemos la vida de otras personas con alimentos, con información, con conocimiento, eso no llegará más allá de la tumba, Señor. Pero el compartir el Evangelio y el impactar la vida de otras personas a través de tu palabra, siendo utilizados por ti para que ellos te conozcan, Señor, eso trasciende a la eternidad, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria y te pedimos, Padre, que hagas de nosotros instrumentos cada día más útiles y más dispuestos a servirte. Que nos confrontes, que nos transformes, que nos muestres, Señor, tu voluntad y nos ayudes a caminar en ella. Te damos el honor, te damos la gloria, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.